Bueno, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente a todos y todas. Vamos a tratar un tema hoy muy bonito, muy especial, que ojalá le prestemos muchísima atención y pongamos en, en marcha los pasos que les voy a dar, ¿sí? Que son pasos que yo sé que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para que todos podamos entender cómo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso. Yo sé que si lo ponemos en práctica vamos a experimentar cosas tremendamente poderosas en el nombre de Jesús. Entonces, para empezar vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al Señor Jesús. Acá aprendemos algo inicialmente importantísimo antes de arrancar, y es que nosotros debemos humillarnos, ¿sí? Debemos bajarnos, debemos ser humildes, debemos ser sinceros con nuestro Señor Jesucristo para poder empezar a recibir lo que les voy a mostrar a continuación que Dios nos tiene preparado para nosotros. Pero hay unos pasos importantes y uno de ellos es que nos humillemos, que nos abandonemos a nosotros mismos, ¿sí? Que nos abandonemos a sus brazos, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que quitemos el ego, que abandonemos el ego, que abandonemos lo que nos impide seguir avanzando en nuestra vida espiritual y recibir de estas promesas. Entonces, normalmente pensamos en ocasiones que estamos escuchando la voz de Dios, pero en realidad hay momentos que no es la voz de Dios. Hay momentos en los que nosotros decimos, no, este es Dios que me está hablando, pero resulta de que no es Dios que nos está hablando. Solo es el susurro de nuestros pensamientos propios o maquinaciones de nuestro razonamiento y que no vienen de parte del Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a aprender a escuchar la voz verdadera. O sea, cómo aprendemos a discernir si es la voz de Jesucristo o no. Vamos a aprender eso hoy. Cómo escuchar al Espíritu Santo para que estemos más audibles a su voz y podamos discernir cuando algo es de parte de Dios y cuando no. Gloria al Señor Jesús. Es muy importante que prestemos muchísima atención y que si toca, volvamos a repetir el video, las veces que sea necesario. Vamos a arrancar entonces con el punto número 1 de cómo nosotros vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, el susurro del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto me pone muy contento porque es maravilloso si nosotros logramos entenderlo y practicamos estos pasos, chicos. Ustedes se van a dar cuenta que va a pasar algo impresionante en sus vidas. En mí ya está pasando. Entonces Dios no busca vasos de oro ni de plata, Él busca vasos rendidos. Por eso les hablaba al inicio que debemos rendirnos porque de ahí empieza, esa es como la atmósfera primaria que hay que tener para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, para que nosotros podamos sentir al Espíritu Santo. Es que nosotros no rindamos, que abandonemos nuestro yo personal y nos rindamos a Él. Que estemos dispuestos a rendir su voluntad, que rindamos la voluntad a la suya, ¿sí? Para eso vamos a mirar en Efesios 4:30. Efesios 4:30, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice la palabra del Señor, alabanzas a su nombre. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a leer hasta el 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Escuchen bien. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos, el perdón. Escuchen pues que acá están los derivados, los ingredientes. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria al Señor Jesús.
Romanos 12 del 1 al 2. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, clarito está que debemos, estamos hablando acá sobre la rendición. ¿Listo? Primero que todo. Entonces, debemos estar verdaderamente rendidos a su voluntad, soltar el control. Si estoy demasiado lleno de mí, no puedo ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Vuelvo y repito esto. Si estoy demasiado lleno de mí, no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces tengo que abandonarme, abandonar mi forma de pensar, abandonar lo que yo creo y permitir que sea Cristo, que sea el Espíritu Santo, que Él tome el control. Espero me hayan entendido ese punto. Vamos al punto 2. Descubriendo quién es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, acá hay algo importante. Vayan anotando. Primer punto, la rendición. ¿Sí? Y tener en cuenta que Dios no busca vasos de oro ni de plata, sino un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Escuchen eso. Rendición, primer punto. Segundo, descubrimiento. Descubriendo, o sea, quién es el Espíritu Santo. Vamos primero a hacer este análisis. Entonces, Dios habita en nosotros. La fuente de poder y la guía para cada creyente es el Consolador que Jesús prometió, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo. Vamos a leer en Juan 14:26 para que vayamos entendiendo, descubriendo quién es el Espíritu Santo. Juan 14:26, que es el segundo punto. Juan capítulo 14, gloria al Señor, versículo 26. Dice la palabra del Señor Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer en Juan 15:26. Juan 15:26 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Consolador, gloria a Dios, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gloria al Señor Jesús. Descubriendo quién es el Espíritu Santo. Recuerden que estamos en ese punto. Juan 16:7. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, les decía Jesús de Nazaret. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria al Señor Jesús. Esto es maravilloso. Juan 14:16. Juan 14:16. Dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador. Estamos hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Bueno, ese es el punto número 2. Vamos a ir al punto número 3, que es aprendiendo a escuchar la voz paso a paso. Aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo discernir su voz en medio de tantas voces, cierto? Tantos consejos externos y pensamientos y distracciones que nosotros hoy en día tenemos, y ahorita que ahí tenemos tanto acceso a las redes sociales, pues hay muchas distracciones por todo lado. Entonces hay que pedirle a Dios que nos enseñe a escuchar su voz. Dios, enséñame a escucharte. Entonces, apartar momentos a solas es supremamente importante para que aprendamos a escuchar su voz paso a paso.
Esto es un proceso, chicos, ¿sí? Que hay que ponerlo en práctica y repetirlo para que podamos comprender y asimilarlo y aceptarlo y caminar en esta aura espiritual. Entonces, enseñar a escuchar, apartar momentos a solas, perdón, con nuestro Señor Jesucristo, estar en silencio, en intimidad diaria, eso es importantísimo, aprender a quietarnos. Nuestra mente va a empezar a divagar cuando empecemos a hacerlo por todos lados, pero hagamos respiraciones y practiquemos la quietud. Enfoquémonos en no nos enfoquemos en nuestros pensamientos. Dejemos que él sea el enfoque de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, o sea que todo esté, toda la atención esté colocada en él cuando estemos en esos momentos. Olvidémonos de lo que tenemos puesto en el fogón, de los problemas que tenemos, de las cuentas que tengo que pagar, todo. Que solamente tu mente esté preparada, que solamente su mente esté de manera consciente en ese momento, lista para recibir de él, con oído atento a escuchar su voz, ¿cierto? Eso lo podemos hacer, número 1, haciendo respiraciones. Antes de empezar, hagamos 5 respiraciones. Inhala y exhala, 5 respiraciones profundas y tratemos de quietar lo que nos perturba, el mundo exterior, para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Eso es importantísimo. Entonces, hay algo también importante y es que cuando ya oremos, quedémonos un espacio grandecito en silencio. Dios, háblame que tu siervo escucha, y estar en silencio, silencio total, solamente escuchando, atento al susurro del Espíritu Santo, en silencio, escuchando la respuesta. Bueno, podemos hacerlo de muchas formas, colocando música suave de adoración o simplemente repitiendo el nombre de Jesús con reverencia, repetidas veces. El Espíritu Santo es amigo del silencio, le gusta la quietud, le gusta cuando estamos comprometidos con escucharlo. Cuando apagamos al mundo, su voz se vuelve más nítida en nosotros. Vamos a leer en Santiago 1:19 para confirmar. Santiago, dice la palabra del Señor Jesús. Santiago 1:19. Gloria a Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, lo que estamos hablando, para airarse. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer hasta el 20. Santiago 1, del 19 al 25. Porque la ira del hombre no obra la justicia, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, importantísimo, engañándoos a vosotros mismos. Acá nos habla el Señor Jesucristo y nos insiste en que debemos no ser oidores solamente de la palabra, ¿sí?, sino hacedores de la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor Jesús, alabanzas a su nombre. Bueno, entonces, ¿cómo aprendemos a escuchar la voz
del Espíritu Santo, siendo hacedores de la palabra. Escuchen bien con atención, hacedores, no solamente oidores como dice Santiago, sino hacedores. Empecemos a practicar esto y vamos a empezar a ver la mano de Dios en nosotros. Vamos a empezar a ver cosas maravillosas. O sea, acuérdense, hacedores de la palabra, no solamente oidores. Punto 4, lectura de la palabra y confirmación, que va muy conectada a esto que nos está diciendo Santiago. Lectura de la palabra y confirmación. Gloria al Señor. Sumergirnos en las escrituras es uno de los puntos más importantes para nosotros poder sentir al Espíritu Santo. ¿Sí? Pasajes que antes parecían difíciles de que nosotros de pronto no los entendíamos, cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, entonces estos pasajes difíciles nosotros vamos a empezar a entenderlos y vamos a sentir que nos hablarán directamente a la situación que estamos pasando en determinado momento. Cuando tú empiezas a sentir eso es porque es la voz de Jesucristo, la voz, el Espíritu Santo te está susurrando, te está hablando. Es como si el autor estuviera allí mismo, el autor estuviera allí mismo, el autor del texto estuviera allí mismo susurrándote al oído. Cuando tenemos determinado inconveniente, que estamos buscando respuestas de nuestro Señor Jesucristo y leemos un versículo de la palabra y sentimos que es como si nos estuviera hablando sobre lo que nosotros estamos necesitando en ese momento, es el Espíritu Santo del Señor Jesús, susurrándonos al oído. Que la Biblia se convierta en un patrón para escuchar la voz del Espíritu. La Biblia se debe convertir en ese patrón. Ten en cuenta esto, el Espíritu Santo nunca se contradice. Eso es importante, por eso es que es valioso pegarnos de la palabra de Dios, porque el susurro que tú sientas en oración, leyendo la palabra o en cualquier momento que tú piensas que es el Espíritu Santo, lo vamos a cotejar con la palabra y nos vamos a dar cuenta si viene del Espíritu, si viene de Dios o si no es de Dios por medio de las Escrituras. Estará en línea con lo que dice la Biblia, el susurro que sintamos o lo que estamos percibiendo del Espíritu Santo, lo vamos a cotejar con la Biblia y nos vamos a dar cuenta si es de Jesucristo o no es de Dios. Con los principios establecidos y consignados en la palabra de Dios nos damos cuenta. Por ejemplo, si sientes algo en oración, lo contrastas con la palabra de Dios, lo que veníamos hablando. Si lo que usted creyó oír fomenta amor, fomenta perdón, fomenta verdad, pureza, es señal de que viene de Dios. Escuchen bien esto. Si lo que oímos, lo que sentimos, vamos y lo cotejamos con la palabra y lo contrastamos con la palabra y esto nos da perdón, o sea, nos enseña sobre el perdón, nos da amor por el otro, sentimos que es la verdad, pureza, es una señal de que viene de parte de Dios. Si por el contrario trae temor injustificado o contradice lo que dice la palabra, entonces es una señal que no viene de parte de Dios. Mire lo importante que es tener en cuenta las Escrituras. Entonces sabemos que el Espíritu Santo nos habla de esa manera. Esto nos da tranquilidad. Esto es una bendición porque esto nos tranquiliza. Aprender a escuchar la voz de Dios de esta manera nos da tranquilidad. Paso 5. Estábamos viendo lectura de la palabra y confirmación, ¿cierto? Que lo que escuchamos, lo que sentimos del Espíritu Santo, vamos y lo cotejamos con la palabra del Señor y ahí confirmamos que venga de parte de Dios. Vamos a leer Juan 16:13 para que confirmemos Juan 16:13. Juan 16, gloria al Señor Jesús.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor Jesús. Punto número 5, sensibilidad a sus impresiones. Entonces, a veces esperamos que Dios nos hable con señales audibles o señales dramáticas, pero la mayoría de las veces Él habla en lo sencillo, ¿cierto? El profeta Elías, por ejemplo, descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Escuchen esto. Elías descubrió que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Y esto está en Primera de Reyes 19. Vamos a leerlo, vamos a mirarlo. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor Jesús. Del 12 al 13, dice la palabra del Señor. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? El Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Empecemos a prestar atención a esas pequeñas impresiones. Ejemplo, una idea persistente en llamar a cierta persona. Estar atentos. Un sentir de inquietud cuando estaba por tomar una decisión, que yo voy a tomar una decisión importante y me siento como inquieto. Eso es el Espíritu Santo. Una corazonada repentina que me invita a hacer el bien. Por ejemplo, a mí me llegó una corazonada de un momento a otro y yo dije, voy a llamar a mi hermano. Y tú ni siquiera sabías que de pronto estaba pasando por cualquier situación y dices, voy a llamar a mi hermano a saludarlo. Sí, a ver cómo está. El Espíritu Santo te está hablando. Se me vino a la mente, no, voy a hacer un mercadito y se lo voy a regalar a tal persona. Eso ese sentir lo pone el Espíritu Santo. O sea, pero tenemos que estar atentos para que no nos perdamos esa bendición de sentir al Espíritu Santo. Estoy seguro que siempre nos está hablando, sino que lo perdemos de vista por el bullicio del mundo, por el corre-corre del día a día. Ejemplo, siempre tomamos una misma dirección para ir al trabajo y un día usted amaneció y el Espíritu Santo le dijo, no, hoy coge otra ruta diferente. Y resulta que ese día tú obedeciste a esa voz del Espíritu y te fuiste por otra ruta y ese día hubo un accidente justo a la hora por donde tú ibas a pasar por allí. Ese es el Espíritu Santo y ya ha pasado muchísimas veces, ¿sí? Los que han escuchado la voz y han sentido la voz del Espíritu Santo pueden dar testimonio de ello. Entonces, si dar una palabra de aliento a alguien, si te sientes en algún momento dar una palabra de aliento a alguien, no ignores ese susurro, esa voz, ve y darle esa voz de aliento a esa persona. Si te dan ganas de ir a darle un abrazo a alguien, a un hermano, no te dé pena, vaya a darle un abrazo. Sentí de parte de Dios darte un abrazo. O sea, no ignoremos la voz del Espíritu Santo, porque hay veces la ignoramos porque pensamos, no, eso es muy cursi, no, eso es una bobada, no. Empecemos a obedecer la voz del Espíritu y vamos a ver cosas extraordinarias en nosotros, porque tiene mucho que ver con la obediencia. Empecemos a obedecer a la voz del Espíritu Santo. Si sientes revisar algo 2 veces, revísalo. Es el Espíritu Santo. Esto nos va formando un oído espiritual más sensible a su voz. Esto requiere de tiempo y consistencia y humildad, porque tenemos que tener humildad y consistencia, persistencia, tiempo, pero Él es un maestro paciente. Nuestro Señor Jesucristo es un maestro paciente. Entonces podremos experimentar su dirección creativa en algunas veces. Se nos vienen pensamientos, estrategias, se nos vienen visiones, se nos vienen inclusive negocios que podríamos
se nos vienen cosas a nuestra mente que nosotros decimos, ¿de dónde salió esto? Y yo no he estudiado esto. Es el Espíritu Santo. Dale siempre el crédito a Él porque por las inspiraciones que tengamos. Hay veces nosotros de pronto nos graduamos de algo o pronto tenemos capacidad de hablar de algún tema. Entonces que nosotros no empecemos a enaltecernos y que se nos suba el ego, no, sino que nosotros entendamos que es Jesucristo el que nos está dando esa capacidad, que siempre, nunca se nos olvide eso, dar el crédito a Él, porque Él es el que merece el crédito y Él es el que nos da la inspiración, es el que nos dio el Consolador, al Espíritu Santo, para que nos hable y nos dirija. Punto número 6, rendición total. Esa es la clave oculta que inclusive fue el punto número 1, pero en el punto número 6 vamos a confirmarlo. Listo, rendición total, es la clave oculta, o sea, es la clave, rendición. Dile a Dios que tome el control, no una oración de momento, sino una entrega de mi voluntad de manera continua. Entregar nuestra voluntad de manera continua. No es fácil, el ego y los deseos personales nos serán de obstáculos, eso sí es verdad y se los digo porque nos va a servir de mucha barrera y obstáculo el ego que está en el hombre y los deseos personales, pero vamos a tener que abandonarnos a eso, abandonar eso, humillarnos y rendirnos y soltar el control. Es allí donde debes decidir. Acá es donde nosotros debemos decidir si las cosas las hacemos a nuestra manera, como nosotros creemos, o dejamos que el Espíritu Santo lo haga, nos dejamos llevar y guiar por el Espíritu. A veces nos va a tocar renunciar a algo que amamos profundamente. Eso es así. Vamos a querer aferrarnos, ese ego va a querer aferrarnos cada día más a la carne, y la otra se va a aferrar a Dios, se va a querer aferrar a Dios. Acuérdense que hay una guerra entre el espíritu y la carne, o sea, una lucha. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a soltar eso. Entonces no pueden haber dos voluntades compitiendo en el mismo corazón. O es la voluntad de Dios o es nuestra voluntad. Eso lo tenemos que entender. No pueden haber dos voluntades queriendo compitiendo por el mismo corazón. No. O dejamos que sea la voluntad de Dios o la voluntad de nosotros. Pero los dos no pueden estar compitiendo si queremos sentir la presencia del Espíritu Santo y vivir en esta esfera que estamos hablando hoy. Entonces, debemos orar así: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Siempre en oración: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Como Jesucristo mismo nos enseñó. Experimentaremos la verdadera libertad si empezamos a tomar estos puntos y los empezamos a aplicar. Y Él tomará el control de nuestra vida y todo va a fluir de una manera diferente. Vamos a leer en Juan para confirmar también lo que les estoy diciendo. Juan 3:10. Juan capítulo 3 versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 3 versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Gloria al Señor Jesús. Para confirmar lo que estamos diciendo, debemos abandonarnos, soltar y dejar que Él tome el control. Vuelvo y repito, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No usemos esta maravillosa revelación para lograr nuestros planes, sino para que veamos un instrumento dócil en nuestras manos para que Él sea glorificado en todo. Quiere decir, no empecemos a usar esto que vamos a empezar a percibir, porque si lo aplicamos, estoy 100% seguro que vas a empezar a percibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida, pero no lo usemos para para gloriarnos nosotros, para nuestros caprichos, no. Usémoslo como el don que Dios nos da para que sirvamos, para que podamos duplicar esta información a otros y sepamos lo que tenemos en nuestras manos, que es algo maravilloso que Dios nos da. Que Él sea glorificado en todo lo que hagamos. Nosotros no somos los protagonistas, sino Él, vuelvo y repito.
No le robemos el crédito ni la gloria. Muramos a nosotros mismos y que toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor sean para Él. Revisemos nuestro nivel de rendición. Eso es importante. Porque hay veces no recibimos al Espíritu Santo. ¿Estás revisando tu nivel de rendición? Vuelvo y pregunto. Revisemos nuestro nivel de rendición. Hagámonos esa pregunta de manera genuina. De manera genuina. Veremos constantemente lo maravilloso que es Él si nosotros logramos rendirnos a Él. Nuestro nivel de rendición, ¿cómo es? Vuelvo y repito. Hagámonos esa autoevaluación. Veremos una transformación total en nuestro interior. Tendremos más confianza, una confianza absoluta, serena. Tendremos autoridad, gozo. ¿Sí? Nos vamos a ver diferentes. Es más, las personas nos van a ver diferentes. Gálatas 5:22, para confirmar también lo que estamos hablando. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vuelvo y lo repito, el fruto del Espíritu. Esto es lo que vamos a cosechar si nosotros seguimos estos pasos, y que se va a ver reflejado en nosotros y la gente va a ver reflejo en nosotros de estos frutos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor Jesús. Es maravillosa la palabra del Señor. Mire que acá nos confirma lo que estamos hablando. Nos lo confirma la palabra del Señor Jesús. Entonces acá hemos terminado, amigos y hermanos. Ojalá que empecemos a aplicar estos conceptos, estos puntos de manera disciplinada, y vamos a ver la mano poderosa de Jesús obrar en nuestras vidas. Dios nos va a usar de una manera tremenda y vamos a hacer un canal de bendición para muchísimas personas, que podamos conocer de verdad lo que Jesucristo nos quiere regalar. Es algo maravilloso, es algo sublime, majestuoso, poderoso. Gloria al Señor Jesús, alabanzas a su nombre. Padre Santo, gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, que pusiste en nuestros corazones. Que muchas personas, Señor, puedan escuchar este mensaje, puedan aplicarlo a sus vidas y que sea de bendición, Señor. Que sea para que tu palabra sea glorificada y para que tu palabra dé fruto al 1,000 por 1,000, Señor Jesús. Que quede sembrada esta palabra en los corazones de las personas que escuchen este mensaje y que puedan dar fruto, Señor, para ti, Señor Jesús, y que lo puedan duplicar a otras personas para que también sean bendecidas con esta poderosa palabra tuya, Jesús. Que a ti, que toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el honor sean para ti, mi Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente.